El 26 de diciembre de 2004, el mundo fue sacudido por uno de los desastres naturales más devastadores de la historia. Un enorme terremoto bajo el mar, frente a la costa de Sumatra, desató un tsunami gigantesco con olas que alcanzaron hasta los 30 metros de altura. Este evento catastrófico recorrió 14 países, causando destrucción masiva y dejando cerca de 230.000 muertos, la mayoría en Indonesia. Fue un momento de tragedia indescriptible, pero también de una increíble resiliencia humana, mientras las comunidades enfrentaban la devastación y el mundo entero se unía para ayudar a los sobrevivientes. ¿Te intriga conocer la magnitud y el impacto de esta calamidad? Sumérgete en esta historia y descubre todo lo que ocurrió en aquel día inolvidable. Un temblor sísmico. Así nació un monstruo. Muy en lo profundo del océano, las placas tectónicas de la placa indo-australiana y la placa eurasiana estaban en una tensión silenciosa. Pero el 26 de diciembre de 2004, en la madrugada, esa tensión finalmente se rompió, con una magnitud estimada entre 9,1 y 9,3, y se produjo uno de los terremotos más poderosos jamás registrados. El rugido del suelo marino moviéndose se sintió a cientos de kilómetros de distancia, pero pocos imaginaron la catástrofe inmediata que estaría por venir. Mientras los sismólogos monitoreaban las vibraciones, las alertas fueron escasas y la atención del mundo estaba en otra parte. En cuestión de minutos, la energía liberada desplazó enormes volúmenes de agua y desató una serie de olas gigantescas. El terremoto cambió la corteza de la Tierra y, debajo de la superficie, comenzó una carrera contra el tiempo para las comunidades a lo largo de la costa. Este terremoto no solo fue una sacudida geológica, sino que también encendió una crisis de alcance mundial, poniendo al descubierto lo frágil que es el equilibrio entre el caos interior del planeta y las vidas humanas que se entrelazan con él. La vulnerabilidad de Indonesia, la tormenta de su geografía y su realidad socioeconómica. Las señales invisibles que nos advierten, señales silenciosas de una catástrofe. Una alarma mundial que nos tomó por sorpresa y, a regañadientes, nos obligó a prepararnos. La impotencia humana, un preludio a la pérdida. El monstruo se levanta, olas que destrozaron mundos. A los pocos minutos del terremoto, la superficie del océano empezó a convulsionar violentamente, mientras una serie de olas colosales se extendían a más de 800 km por hora. Las aldeas costeras en la provincia de Aceh, en Indonesia, conocida como la Puerta del Norte del Océano Índico, despertaron ante una marea ominosa que iba en aumento, primero un leve oleaje, y luego un muro monstruoso que se abalanzaba. Los testigos recuerdan el estruendo ensordecedor del agua, como un tren de carga devastando sus casas. Las familias corrían desesperadas, gritando advertencias, pero muchas estaban paralizadas por la incredulidad o sin darse cuenta del peligro inminente. Las olas alcanzaron alturas de hasta 30 metros, devorando todo a su paso, hogares, vidas, recuerdos. No quedó nada, solo destrucción. La magnitud y velocidad de las olas superaron las defensas locales, la mayoría primitivas o inexistentes, haciendo casi imposible la huida. El mar se transformó en un torbellino caótico, una fuerza imparable de la naturaleza que encendió una tragedia a nivel mundial. La destrucción fue sin precedentes, una fuerza brutal que redefinió cuán vulnerables somos frente a los fenómenos naturales. Silencio mortal, las fuerzas submarinas y su furia oculta. Escenas de devastación, las consecuencias humanas. Una tras otra, las embarcaciones se estrellaban contra la orilla, escombros llenando el aire. Escenas caóticas de pánico y desesperación se desplegaban mientras los supervivientes enfrentaban la réplica de la furia de la naturaleza. Ojos abiertos de par en par por el horror, relatos personales del embate inicial. Perdidos en la inundación, historias humanas de miedo y valentía. En el hambriento pueblo de Ulilegue, los habitantes se aferraban unos a otros mientras el rugido del tsunami apagaba sus gritos. Madres luchaban desesperadamente por proteger a sus hijos, mientras los padres lanzaban advertencias desesperadas, muchas veces, sus palabras nunca llegaron a oídos. La ola, incesante y despiadada, borró vecindarios enteros, dejando solo el estremecedor eco de voces perdidas. Entre el caos, emergieron historias de heroísmo, un joven maestro que sacó a niños de las aguas, pescadores arriesgando sus vidas para rescatar a víctimas varadas, vecinos formando cadenas humanas en un intento desesperado por salvarse. El impacto emocional era insoportable.
familias desgarradas, seres queridos perdidos en un instante. Los sobrevivientes recordaban lanzarse a los techos o trepar árboles mientras el océano rugía debajo, con rostros marcados por el miedo y la esperanza. Cada historia era un fragmento de un trauma colectivo, impulsados por el temor, pero también impulsados por una valentía extraordinaria. En los días posteriores, el dolor y la resiliencia se entrelazaron, formando la memoria colectiva de una tragedia imborrable. Relatos personales de esperanza en medio de la desesperación. La destrucción de vidas y hogares. Respuestas humanitarias inmediatas y fallos que marcaron la historia. Las cicatrices emocionales que quedan en los sobrevivientes. Despertar global, el mundo responde. Casi de inmediato, las imágenes de destrucción inundaron los medios de todo el mundo. La magnitud de la tragedia era indescriptible. Más de 230,000 vidas perdidas, millones desplazados. Gobiernos, ONG y personas comunes se movilizaron rápidamente para entregar ayuda, asistencia médica y realizar operaciones de rescate. Pero esa respuesta rápida se vio obstaculizada por auténticos caos logísticos, carreteras bloqueadas, hospitales desbordados y una total falta de preparación. El gobierno de Indonesia enfrentaba una presión enorme para coordinar los esfuerzos de ayuda. Al mismo tiempo, surgían dudas sobre los sistemas de advertencia, la preparación ante desastres y la resistencia de la infraestructura. La tragedia puso al descubierto claras deficiencias en los mecanismos de alerta temprana, especialmente la falta de un sistema de alerta de tsunami en el Océano Índico. Por todo el mundo se sintió una profunda sensación de impotencia, pero también una oleada de compasión y urgencia. La ayuda llegaba de todos lados, pero el verdadero reto seguía siendo cómo reconstruir y evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro. Este desastre encendió conversaciones globales sobre el cambio climático, la gestión de desastres y la cooperación internacional, recordándonos que la responsabilidad es de todos. Los esfuerzos de las organizaciones de ayuda internacionales y las comunidades locales se unen para hacer una verdadera diferencia. Los errores en los sistemas de alerta temprana y las lecciones que nos dejaron. Los retos políticos y logísticos que enfrentó Indonesia son verdaderamente sorprendentes. Una llamada de atención para que el mundo esté mejor preparado ante desastres. El legado de la pérdida y la resistencia. En los años posteriores a la tragedia, Indonesia y los países vecinos invirtieron una gran cantidad de recursos en sistemas de alerta temprana de tsunamis, en la educación de las comunidades y en fortalecer la infraestructura. La Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Bali, junto a socios internacionales, trabajaron arduamente para desarrollar el sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico, convirtiendo una tragedia en una respuesta activa y eficaz. A nivel cultural, el tsunami de 2004 dejó una huella profunda de vulnerabilidad, pero también de solidaridad. Los memoriales y los eventos de conmemoración anual honran a los que perdieron la vida, creando un sentido de identidad colectiva basado en la resistencia y la esperanza. En el ámbito político, aquel desastre impulsó reformas en la gestión de desastres, poniendo énfasis en la cooperación multilateral y en la innovación tecnológica. Historias de heroísmo y sacrificio siguen siendo parte central de la narrativa nacional, inspirando a las futuras generaciones. Pero las heridas todavía están, tanto físicas como emocionales, sirviendo como recordatorios sombríos de la furia impredecible de la naturaleza. La tragedia nos recordó la importancia de respetar el poder del planeta, y que la vigilancia y la preparación pueden salvar vidas. Hoy en día, los espíritus de quienes perdieron la vida siguen guiando las políticas modernas, recordándonos que, detrás del progreso, siempre hay una necesidad constante de humildad ante la fuerza de la naturaleza. Se llevaron a cabo importantes reformas en los sistemas de gestión y advertencia ante desastres, para que las respuestas sean más rápidas y efectivas cuando más se necesitan. Los recuerdos que perduran y su impacto en la cultura. Los desafíos actuales en la región del Océano Índico son cada vez más complejos y urgentes. Desde cuestiones de seguridad y piratería hasta el cambio climático y la protección de la biodiversidad, esta zona vital del mundo enfrenta retos que no pueden ser ignorados. La importancia estratégica y económica del Índico hace que lo que sucede aquí tenga repercusiones en todo el planeta, y entender estos desafíos es crucial para el futuro de la región y del mundo entero. Lecciones para las futuras generaciones y una vigilancia constante que nunca debe cesar.